A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en esto? Que lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, en realidad no es la realidad, sino una interpretación alucinante que hace nuestro cerebro. Pues hoy, justo para este repaso, vamos a meternos de lleno en ese proceso. Vamos a ver cómo el cerebro construye ladrillo a ladrillo nuestro mundo. ¿Es un viaje? Bueno, es un viaje fascinante al centro de nuestra percepción. Y la pregunta clave, la que va a guiar todo este repaso, es esta. ¿Cómo demonios hace el cerebro para transformar algo tan físico como ondas de sonido, luz o presión en nuestra realidad? O sea, ¿cómo una simple vibración se convierte en esa canción que nos pone la piel de gallina? ¿O cómo un fotón de luz se transforma en la cara de una persona que queremos? Pues venga, vamos a meternos en faena. Vale, esta es la hoja de ruta para hoy. Muy sencillo. Primero, una intro a la sensopercepción, que es el concepto clave. Luego nos metemos con los 4 sistemas que nos interesan para el examen. El somatosensitivo, o sea, el tacto, el visual, el auditivo y el vestibular, el del equilibrio. Y al final, atamos cabos. Venga, vamos a ello. Muy bien, pues empecemos por los cimientos, por la base de todo, porque antes de meternos en cada sentido por separado, tenemos que pillar bien el concepto que lo une todo, que es la sensopercepción. Pensemos en ello como si fuera el sistema operativo de nuestra realidad. A ver, ¿qué es la sensopercepción? Pues es mucho más que simplemente ver o sentir. La idea clave es que el cerebro no es una cámara de vídeo pasiva que graba la realidad tal cual, para nada. Es más bien como un director de cine. Coge todos los datos en bruto que le llegan del mundo, los filtra, decide que es importante, que no, los edita y al final construye la película que nosotros vivimos. Esa es nuestra experiencia consciente. Venga, pues ahora sí, nos metemos con el primer sistema. Nuestra conexión más física, más tangible con el mundo. El sistema que nos permite sentirlo todo a través de la piel y del cuerpo. Y ojo que este sistema es un pequeño universo. No hablamos de un solo sentido, sino de varios a la vez. Es el que nos deja sentir la suavidad de una tela, sí, pero también es el que nos chiva dónde están nuestros pies cuando caminamos a oscuras, eso es la famosa propiocepción, y cómo no, es nuestro sistema de alarma, el que nos avisa del peligro a través del dolor. Y para hacer todo esto, nuestro cuerpo tiene un arsenal de receptores súper especializados. Fijaos, para el tacto, por ejemplo, tenemos unos para los detalles finos, como para leer braille, y otros totalmente distintos para las vibraciones, como cuando notamos el móvil vibrar en el bolsillo. Luego, para la propiocepción, para saber dónde está nuestro cuerpo, hay otros sensores que miden la tensión y cómo se estiran los músculos. Y con el dolor, esto es fascinante. Hay 2 tipos de fibras, unas súper rápidas para el dolor agudo, el pinchazo, el ay, y otras más lentas para ese dolor sordo, pesado, que viene después. Vale, ¿y cómo viaja toda esa información hasta el cerebro? Pues sigue una ruta bastante clara. La señal nace en la piel, en un músculo, donde sea. Sube por la médula espinal. Luego hace una parada técnica súper importante en el tálamo, que es como el gran filtro o la centralita del cerebro. Y de ahí, ¡pum!, salta a la corteza somatosensitiva. Y es justo ahí, en ese momento, cuando la sensación se hace consciente. Y aquí viene uno de los ejemplos más potentes y la verdad más alucinantes de que la percepción se crea en el cerebro. El dolor del miembro fantasma. O sea, una persona que ha perdido un brazo puede sentir un dolor terrible, realísimo, en una mano que ya no tiene. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque el cerebro sigue teniendo el mapa de ese brazo, y ese mapa se puede activar solo. La experiencia, el dolor, no necesita el estímulo de fuera. Es una construcción 100% cerebral. Venga, cambiamos de tercio. Vamos ahora con el que para muchos es el sentido estrella, el que domina nuestra percepción, la vista. Vamos a ver cómo el cerebro es capaz de coger simples fotones de luz y convertirlos en todo el espectáculo visual que nos rodea. Y una vez más, la palabra clave aquí es interpretación. Repito, el sistema visual no es una cámara. No graba pasivamente. Es un sistema superactivo que detecta, procesa y, al final, lo que hace es construir una representación del mundo que sea útil y coherente para nosotros. Dentro de la retina tenemos, digamos, 2 equipos de células especialistas, los bastones y los conos. Los bastones, que son muchísimos más, son los cracks de la visión nocturna. Son hipersensibles a la luz, pero, claro, ven en blanco y negro y con poca resolución. Los conos, en cambio, son los que se encargan de la visión de día, la que tiene alta definición y todos los colores. Y la mayoría están concentrados en una zona llamada fóvea, que es nuestro punto de máxima agudeza visual. El camino que sigue la información visual también es bastante directo. A ver, la luz entra, llega a la retina, ahí se convierte en una señal eléctrica, esa señal viaja por el nervio óptico, pasa otra vez por nuestro filtro, el tálamo, por una parte específica, el núcleo geniculado lateral, y de ahí aterriza en la corteza visual primaria, que está en la parte de atrás del cerebro, y es ahí donde empieza de verdad la reconstrucción de la imagen.
Y aquí otro ejemplo brutal de cómo el cerebro construye la realidad. Todos, absolutamente todos, tenemos un punto ciego en cada ojo. Es una zona donde no hay fotorreceptores porque por ahí sale el nervio óptico. Pero a que nadie va por la vida viendo un agujero negro, ¿verdad que no? Claro que no. ¿Qué hace el cerebro? Pues muy fácil. Coge la información de alrededor y literalmente se inventa lo que cree que debería haber en ese hueco. Es un ilusionista perfecto, de verdad. Venga, siguiente sistema, el auditivo. Ahora vamos a ver cómo nuestro cerebro es capaz de coger algo tan simple como ondas de presión en el aire y transformarlo en la complejidad de una sinfonía o en todos los matices que tiene una conversación. La función principal del sistema auditivo es lo que llamamos transducción, o sea, un cambio de formato. Convierte una energía mecánica, las vibraciones del aire, en energía eléctrica, que son los impulsos nerviosos que el cerebro sí entiende, y lo hace con una precisión y una velocidad que son de verdad asombrosas. Imaginemos un momento el viaje que hace el sonido. Primero entra por el oído, hace vibrar el tímpano, esa vibración se amplifica gracias a 3 huesecillos diminutos y se manda a la cóclea, que es una especie de caracol que tenemos en el oído interno. Y ahí dentro está la magia. Hay unas células con unos pelitos, las células ciliadas, que al doblarse con la vibración, ¡zas!, generan el impulso nervioso. Ese es el pistoletazo de salida para que el cerebro pueda oír. Pero vale, ¿y cómo sabemos de dónde viene un sonido? Esto es pura neurociencia computacional. El cerebro usa principalmente 2 pistas. La primera es la diferencia de tiempo. Si algo suena a nuestra izquierda, la onda llega unas millonésimas de segundo antes a ese oído que al derecho. El cerebro lo detecta. La segunda pista es la diferencia de intensidad. Nuestra cabeza crea una sombra acústica, así que el sonido llega un pelín más débil al oído que está más lejos. Pues el cerebro junta estas 2 pistas y crea un mapa 3D del sonido a nuestro alrededor. Es una pasada. Bueno, y ahora vamos con un sentido que es como el gran olvidado, uno del que casi nunca nos acordamos, pero que es absolutamente crucial. Sin él, no podríamos ni estar de pie. Hablamos de nuestro GPS y estabilizador de imagen interno, el sistema vestibular. Este es el sistema que se encarga básicamente de nuestro equilibrio y de nuestra orientación en el espacio. Es el que le dice al resto del cerebro si estamos de pie, tumbados, si estamos acelerando en un coche o si estamos girando. Y lo mejor es que lo hace casi todo el tiempo sin que ni nos enteremos, trabajando en equipo con la vista y con la propiocepción. Resulta que en el oído interno, justo al lado de la cóclea, tenemos el laberinto vestibular, y tiene 2 partes principales. Por un lado, los órganos otolíticos, que son los que detectan la aceleración lineal, por ejemplo, cuando arranca un ascensor, y la fuerza de la gravedad. Y por otro lado, los conductos semicirculares, que son 3 arcos que detectan la aceleración angular, o sea, cuando giramos la cabeza. Y una de las cosas más espectaculares que hace este sistema es el llamado reflejo vestíbulo ocular, o RVO. Es un reflejo ultra rápido que hace que cuando movemos la cabeza, nuestros ojos se muevan automáticamente en sentido contrario para mantener la mirada fija en un punto. Gracias a esto, podemos, por ejemplo, leer un cartel mientras caminamos sin que todo se vea borroso. Es una maravilla de la ingeniería biológica. Muy bien, ya hemos repasado el tacto, la vista, el oído y el equilibrio. Ahora lo que toca es dar un paso atrás, juntar todas las piezas del puzzle y ver qué imagen nos queda. Si nos tenemos que quedar con una sola idea clave de todo este repaso, que sea esta. La percepción no es algo que recibimos pasivamente, es una construcción activa del cerebro. El cerebro no es una ventana por la que miramos, es el arquitecto que construye lo que vemos. Y fenómenos como el punto ciego o el dolor fantasma no son errores del sistema, son la prueba de que el cerebro está al mando, cogiendo información de todos los sentidos y montando esa película coherente que llamamos realidad. Y para terminar, os dejo con una pregunta que da para pensar un buen rato. Si toda nuestra percepción es, en el fondo, una construcción, ¿hasta qué punto es un reflejo fiel de la realidad objetiva? ¿O es más bien una especie de interfaz de usuario, una simulación brillante creada por nuestro cerebro, no para ser exacta, sino para ayudarnos a sobrevivir? Ahí lo dejo. Y muchísima suerte con ese examen.